Bueno, volvemos a Conciencia Saludable y les voy a tirar tres cifras que la verdad que me dejaron impactado. En Argentina se produce un ACV, un accidente cerebrovascular, cada 9 minutos. Hay 120.000 casos por año, de los cuales 18.000 terminan en la muerte. 18.000 personas. Para hablar un poco sobre este tema y teniendo en cuenta que el 29 de octubre, el sábado, es el Día Mundial del ACV, estamos en comunicación con la doctora Paola Caro, que es director médica de Vital. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por estar aquí en Conciencia Saludable. Y la verdad que, bueno, es impresionante estas cifras, ¿no? Porque uno viene de escuchar cifras de pandemia o cifras de, no sé, muertos por accidentes de tránsito o cifras por, bueno, distintas cifras, pero que haya 18.000 muertes por año por ACV es algo impresionante. Impresionante. Y un dato también importante, que el ACV es la cuarta causa de muerte y la primer causa de discapacidad. Sí que esto es muy importante porque muchas veces los pacientes dicen, bueno, tengo posibilidades de no morir, pero es la primer causa de discapacidad, ¿no? Con la consecuencia que eso lleva en la vida diaria de las personas y en su calidad de vida. Entonces, es muy importante esto, en primer medida, y segundo, decir que también el 80% de los ACV se pueden prevenir con disminuyendo los factores de riesgos, que son prevenibles. Para que la gente pueda empezar a introducirse en el tema y tener un poco más de información, doctora, si nos puede explicar qué es un ACV y qué tipos de ACV existen. Bueno, les cuento, un ACV, existen dos tipos de ACV en primer medida. Un ACV que se llama el isquémico, que se produce por una pérdida brusca del flujo sanguíneo en un vaso del cerebro, ¿sí? Estos representan el 87% más o menos de los ACV. Y el resto, en menor medida, se llaman los ACV hemorrágicos, que se producen por una ruptura de algún vaso también del cerebro. Y lo que genera dentro del cerebro es como un hematoma, ¿sí? Sangre contenida dentro del cerebro que tiene otro tratamiento. Pero el ACV isquémico lo que genera es esa isquemia o esa pérdida de las neuronas, ¿sí? Que esas neuronas no se recuperan más y que esas neuronas mueren 2 millones de neuronas por cada minuto que pasó el ACV. Entonces, imagínate lo importante que es identificar rápidamente los síntomas que tiene una persona cuando está cursando un ACV. Por eso la campaña, me acuerdo una campaña de años atrás muy exitosa de ACV, que significaba también actuar con velocidad para justamente Totalmente. no perder por minuto esta cantidad impresionante de neuronas que que usted había nombrado. Por eso la campaña lo que tiene como objetivo es concientizar a la población de identificar estos síntomas del ACV rápidamente y saber que tienen una oportunidad y un beneficio, ¿sí? De el acceso oportuno a un centro adecuado donde podemos tratarlo, ¿sí? Y revertir los síntomas. Eso es lo más importante. Por eso tenemos que hacer hincapié en que la gente identifique el síntoma o primero prevenirlo, ¿no? Obviamente, que después si querés podemos hablar de los factores de riesgos que generan el ACV, Sí. pero en segundo lugar, una vez que el ACV se instaura y se produce, identificarlo rápidamente, no esperar y decir, bueno, sí, espero, me voy a dormir un rato a ver si se me pasa. No, esto tiene que ser rápido, velocidad, agarrar, primero llamar a alguien que esté cercano a uno y decir, te pido ayuda si puede hablar. Por supuesto, hay veces que hay pacientes que pueden pedir ayuda y otros que no. Que esa persona identifique que la paciente está con una ACV, que agarre un teléfono, que llame un servicio de emergencia, que venga rápidamente una ambulancia o si no trasladarlo al centro médico más cercano, pero también al más oportuno, porque no todos los centros asistenciales tienen a veces la complejidad que necesita este tratamiento para la ACV.
Lo primero que tiene que tener un centro es un tomógrafo, ¿sí? Porque el tomógrafo es lo que nos saca la foto, ¿sí? Del cerebro y nos dice, bueno, este cerebro lo dividimos en ACV isquémico porque esas neuronas no están oxigenadas ni tienen flujo de sangre, y entonces ahí actuamos con una medicación que se llama trombolítica, y lo que hace esta medicación es destruir a ese coágulo que está generando esta obstrucción brusca del vaso. Y por otro lado, también puede identificar el ACV que decíamos previamente, ¿no? El ACV hemorrágico, que son las personas que tienen la ruptura de este vaso del cerebro y que genera la extravasación de la sangre y ocupa lugar en el cerebro, y que a veces puede dar un síntoma muy similar, pero los tratamientos son totalmente diferentes. Por eso es muy importante que este paciente tenga la opción de ir a un centro donde tenga un tomógrafo para identificar y abordar el tratamiento en forma óptima, ¿sí? Qué importante que decís lo que decís sobre esto, porque uno puede estar tal vez asociado a una medicina privada que no cuenta con un tomógrafo, y es vital, es clave eso. Entonces, bueno, si pasa eso, llamar al 911, llamar al SAME, y que lo va a derivar a uno a un hospital público donde sí hay un tomógrafo. Totalmente. Por suerte, digamos, la medicina, por lo menos acá en AMBA, está bastante, digamos, casi todos los centros tienen tomógrafo, los servicios de emergencias prehospitalarios también están como todos como preparados para dar un poco de respuesta a estos. Tienen centros que muchas veces nosotros, como de los centros prehospitalarios, tenemos a través de las prepagas, centros que sabemos que el paciente tiene que derivarse a ese lugar porque es el centro que es el más oportuno para ese paciente. Entonces hay una cadena de sobrevivencia, digamos, sería desde el prehospitalario, el hospitalario y después el posterior, que lamentablemente a veces pacientes quedan con discapacidades y tienen que ser contenidos por kinesiología, por rehabilitación, y bueno, nada, se está tratando de eso, armarlo, ¿no? El ACV es una enfermedad súper grave, pero por suerte muy prevenible y tratable. Entonces, hacer conciencia de eso, y también un poco a la salud pública, ¿no? Que concienticemos sobre esto. El infarto agudo de miocardio, tal vez uno está más concientizado, tengo un dolor de pecho, sé qué hacer, sé dónde voy, pero a veces el ACV no, y entonces y tiene la misma gravedad y el mismo tratamiento, casi te diría, que el ACV. ¿Cuáles, justamente que das pie a esto, cuáles serían los síntomas para que una persona o un familiar de una persona que está experimentando una ACV pueda comenzar a distinguir y le suene una alerta, una alarma que lo haga llamar al médico? Primero, los síntomas generalmente comienzan en forma brusca. Uno está haciendo su vida normal y comienza con problemas en el habla, por ejemplo, dificultades en el habla. Siente como que se le traba la lengua, como la palabra arrastrada, digamos. Uno de esos síntomas. Otro es la pérdida de fuerza en algún miembro superior, miembro inferior, siempre de un solo lado, no de los dos lados. El ACV, siempre eso hay que distinguir. Bueno, perdí la fuerza de los dos brazos. No es ACV. El ACV, uno pierde la fuerza de un solo lado del cuerpo, ¿sí? Ese es otro síntoma bastante común. Otro es la simetría de la cara, ¿sí? Que se paraliza una parte de la cara. Pero principalmente esos son los tres principales síntomas. También hay otros, como por ejemplo una cefalea que uno no conoce. Hay gente que es migrañosa y conoce sus dolores de cabeza, pero esta es una cefalea que es diferente, que es brusca, que el dolor es muy fuerte, que lo inhabilita. Por ejemplo, otro síntoma es la pérdida del equilibrio, ¿sí? La pérdida brusca del equilibrio, lo que se llama maurosis de un ojo, que es, por ejemplo, la ceguera de un ojo en forma tan brusca. Todos son estos síntomas que uno lo tiene que llamar la atención, pero principalmente es que uno está normalmente, como podemos estar hablando vos y yo, y Paola comenzó o Víctor empezó con, se me traba la lengua, no puedo hablar. Eso ya nos tiene como que alarmar.
O inclusive, claro, lo que vos decís, ¿no? La expresión de la cara, porque a veces se tuerce la mandíbula Total. o la expresión de la cara también cambia, lo que vos decís, ¿no? De la Ujú. simetría de la expresión. Eh, sí, es impresionante y está muy bien como para alertar para esto, ¿no? Para al mínimo síntoma recurrir al médico para no perder lo que vos decís, que es el tiempo que es vital. El tiempo es vital, totalmente. Es vital para salvar la vida de las personas y es vital para evitar la discapacidad permanente de los pacientes. Contame sobre eso, discapacidad permanente, porque es impresionante esto que vos acabas de decir al principio sobre que es la primera causa de discapacidad en la Argentina, cuando uno podría Ujú. decir, no sé, son los accidentes de tránsito o son las secuelas de un infarto. No, es el ACV. Ujú. Y es una de las primeras causas de discapacidad porque se dan en pacientes que no fueron tratados a tiempo. Hay pacientes que comienzan lo que se llama plejía, como por ejemplo, eh, se le cae directamente el brazo, no puede levantarlo, no tiene fuerza, se le quiere levantar un vaso, se le cae, y eso en un tiempo no adecuado, se dejan pasar más de 4 horas y media, lo que se llama ventana terapéutica, ¿no? Uno desde que inicia los síntomas hasta que puede entrar a recibir un tratamiento trombolítico, hay 4 horas, que sería el tiempo en que podríamos recuperar el foco neurológico. Pasadas esas horas es más difícil y pasada más de esas 4 horas, 6 horas, 10 horas, con el mismo síntoma y no hacemos nada, ese paciente probablemente quede con una discapacidad permanente. O No, también se muera. o se muera, por supuesto, sí. Por eso Este, son patologías tiempo dependiente. El tiempo es el actor de la recuperación de estos pacientes. Es porque fundamental. justamente me haces acordar tema ACB. También ayer tocó Coldplay en Argentina y como homenaje a Soda Stereo y a Gustavo Cerati, cantó de música ligera y obviamente no Ujú. pude dejar de unir ACB y Cerati y la demora Total. que tuvo después del show en Venezuela en la atención médica. Sí, totalmente. Él tuvo un ACV hemorrágico, que el tratamiento no es diferente, son tratamientos que generalmente requieren de una neurocirugía, eh, pero bueno, los riesgos son los mismos que para un ACV isquémico. La hipertensión, es importante que la gente primero haga su chequeo anual, que tenga un control médico por lo menos anual con su médico de familia, médico de cabecera, que tenga controlados todos los factores de riesgo que pueden generar el ACV, una es la hipertensión arterial, otro es el aumento del colesterol, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Todo esto lo podemos prevenir haciendo una vida saludable. Controlarse con el médico, tomando medicación si es necesaria, comiendo sin sal, teniendo una dieta saludable, ¿sí? Haciendo hincapié principalmente en incorporar en la dieta las carnes blancas y tal vez no tanto las carnes rojas que a uno le encantan, pero a veces a todos nos encanta comer un asado el domingo, pero bueno, eso es una vez por semana y tal vez incorporar más legumbres, otro tipo de proteínas, los aceites lo mismo, ¿sí? Tratar de usar aceite de oliva, consumir más eh, frutos secos, frutas, verduras, bueno, eso que más o menos sabemos todos y que a veces a uno le cuesta, pero bueno, nada, es sano y nos ayuda a prevenir esto. Y bueno, y el colesterol lo mismo, ¿no? El colesterol, a través de la dieta sana, uno puede bajar los niveles de colesterol y también realizando ejercicio. Y realizando el ejercicio también, ¿no? Es todo va encadenado, porque el ejercicio lo que permite es bajar la hipertensión arterial, bajar el colesterol, bajar la obesidad, bajar entonces, todo va unido, no es una cadena que nos permite lograr tener una vida sana y, no sé, evitar todo este tipo de patologías. Sí, qué importante lo que decís sobre la alimentación, sobre obviamente
los excesos, el alcohol, el tabaquismo, pero fundamentalmente la alimentación, porque uno puede decir, no, yo tomo, no sé, una copa los fines de semana o una copita a la noche de vino, pero la alimentación, y obviamente no dejando de lado también el tabaquismo, que hay que evitarlo totalmente, pero la alimentación es diaria, es algo diario de todos los días, y quiero recalcar esto, si uno no se cuida con la sal, que eso lo puede caer eso varias veces en el día, si uno no come sano, si uno repite las carnes rojas, como decís, no come frutas y verduras, la verdad que le está haciendo muy mal al organismo en general y particularmente también a la posibilidad de tener un factor de riesgo elevado de ACV. Sí, de ACV y de infarto y de diabetes y de un montón de patologías que van encadenadas con estos factores de riesgo. Hoy hablamos del ACV, pero el 29 de septiembre hablamos del Día Mundial del Corazón, donde los factores de riesgo son los mismos. Entonces no solamente vamos a prevenir el ACV, sino otro tipo de enfermedades. Y en noviembre de diabetes. Y en noviembre de diabetes, totalmente, sí, que también tiene que ver mucho con la alimentación y la vida saludable. Ahora, ¿vos crees que hay más conciencia? ¿Vos lo ves en los consultorios sobre la gente para cuidarse en cuanto a la alimentación? La gente tiene más acceso a internet, más acceso a noticias que proponen una alimentación saludable o técnicas para dejar de fumar o consecuencias de lo que significaría tomar el alcohol o ingerir otro tipo de sustancias. ¿Eso se ve reflejado en el consultorio? Sí, se ve reflejado. Se ve reflejado, la gente está más consciente y creo que todo este trabajo que haces vos, que hace la prensa, que hacemos los médicos, las campañas, de a poquito, viste, la gente es parte de la cultura, ¿no? Hay que llevarlo a la cultura de la vida saludable y la gente de a poco se va adhiriendo. Vos fíjate, yo a veces hago la comparación de hace 10 años atrás. Estábamos todos, o muchos de nosotros, fumando dentro de los bares, de los restaurantes, fumábamos uno al lado del otro. Y hoy eso no existe. La gente ha bajado mucho también el tabaquismo, ha bajado mucho la exposición al tabaco en forma pasiva, no estamos expuestos como estábamos antes. Entonces eso también fue cambiando. El tabaquismo creo que fue uno de los que más me impactó en el cambio de la vida de la gente. Y bueno, yo creo que de a poquito vamos a ir logrando que eso vaya mejorando. Pero sí, lo veo. Yo creo que en 10 años también si volvemos a hablar, vamos a ver el impacto también que está generando el etiquetado de alimentos y las advertencias de los sellos que dicen alto en calorías, alto en sodio. Me parece que eso también va a ser una escuela importante. Por supuesto, es súper importante. Por eso creo que vamos en buen camino. Perfecto. Y por último, recordar, me imagino, ¿no?, que también ustedes lo tienen como caballito de batalla. Estamos transitando una pandemia, venimos de una ausencia notoria y prolongada de pacientes, ausencia de visitar al médico, ausencia de estar en los consultorios, ausencia de estar chequeado regularmente, y justamente para prevenir el ACV y otros problemas de salud, la importancia de volver al consultorio y volver al médico de cabecera. Por supuesto. Es súper importante. Primero porque existen exámenes de rutina que lo que nos permiten identificar son estos desvíos que ocurren en los factores de riesgo, ¿sí? Un laboratorio donde te van a pedir una glucemia, una hemoglobina glicosilada, un colesterol HDL, el colesterol bueno, el colesterol malo, y a través de identificarlo y conocerlo, nosotros podemos tratarlo y mejorar la calidad de vida y bajar el factor de riesgo. Entonces, tener un médico de cabecera o un médico de familia es súper importante.
por lo menos una vez al año uno tiene que consultar y hacerse el chequeo diario, el chequeo anual, perdón. Chequeo anual. Bueno, Paola De Caro, directora médica de Vital, te agradecemos muchísimo. Ha sido muy clara, muy instructiva, conceptos muy buenos para tener en cuenta, para agendar y para ejercitar literalmente diariamente. Así que te agradecemos Bueno, tu Víctor, paso por Conciencia Saludable. te agradezco mucho la invitación y un saludo a todos la audiencia de ustedes. Muchas gracias. Bueno, era la doctora Paola De Caro.